empezar la grabación. Bueno, tengo informaciones ya para su interés. Ya tienen que ver con las primeras notas que vamos a tener. ¿Ya? Primeras notas. Okay. Bueno, ayer tuvimos reunión con los demás profesores de la asignatura y bueno, íbamos comparando en qué etapa íbamos del curso, qué materia estábamos viendo. Y bueno, nosotros vamos un temita más adelantado, ¿ya? Eso quiere decir que esta semana nos vamos a dedicar más a hacer ejercicios, a repasar contenido, a que me consulten dudas si es que tienen aún de la asignatura, ¿ya? O de la materia que hemos visto, y además vamos a, como les dije, a practicar, a hacer ejercicio, ¿vale? Entonces, la primera cosa es que lo primero que se nos viene, ¿ya? Es el test número 1, ¿ya? ¿Ya? Ese test número 1 va a ser el día viernes 12 de junio. ¿Ya? Viernes 12 de junio. Yo creo que la hora de clase, ya no creo que sea a otra hora más que esa. ¿Ya? Ese test va a ser por medio de ADECA. ¿Okay? Entonces, no sé si le han tocado test así, pero se pueden hacer test online por ADECA. Ya en ese tema no hay problema. Ya se te va a hacer quizá que deje el portal abierto toda la hora y ahí vamos a poder desarrollar los ejercicios que se les pide ahí. ¿Ya? Una cosa importante es que también hemos decidido las ponderaciones del curso. ¿Ya? Creo que se los había comentado a principio del semestre y no han cambiado mucho. ¿Ya? Nosotros vamos a tener 3 certámenes. Certámenes. ¿Ya? Con 25, 25 y 30, ¿ya? De ponderación. Y los test, 3 test, que van a promediarse y van a dar el 20% restante. ¿Ya? El certamen 1 ya estaría programado por ahora para fin de mes. ¿Ya? Estamos hablando entre el 20 y el 25 de junio, más o menos. ¿Ya? Pero lo más probable es que sea entre el día 24 de junio, ¿ya? Para el día de San Juan, ¿ya? Y sea en modalidad de trabajo en grupo. Ya no va a ser el formato online ni escrito ni nada, sino que va a ser en formato de trabajo. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque ya desde ya pueden ir formando los grupos para poder hacerlo. ¿Sí? El mínimo de 3 personas y máximo de 5. 5 personas. ¿Ya? Ya va a ser un trabajo más que nada que hagan un reporte estadístico, ¿no es cierto? Como les comenté el otro día, con respecto a alguna base de datos que les vayamos a entregar. Ya, no sé, pues esa base de datos contendrá algunas variables de cierto tipo y ustedes van a tener que hacer el estudio de todas esas variables y describirlas, ¿vale? Algo que no debe ser tan complicado porque nosotros ya tenemos harto que hacer, ¿ok? Así que lo primero va a ser eso que aparece ahí en el chat, ¿sí? El primer test se viene ya pronto y el primer certamen va a ser el 24 de junio. Ya con eso ya tendríamos 2 notas al tiro, ¿ok? ¿Ya? Eso para que quede claro ya, desde ya. Muy bien, entonces vamos con lo de hoy. Quiero saber si hay alguna duda con respecto a las evaluaciones. Yo no escuché nada, acabo de entrar. Hola, profe, ¿cómo está? Hola. Ya, bueno, en el chat está descrito ya. En el chat dice ahí la fecha del primer test y las evaluaciones cómo van a ser y la fecha del primer certamen. ¿Ya? El certamen va a ser en grupo, así que júntense de a 3 o de a 4 o de a 5, ¿ya? Como ustedes deseen, y
me mandan por correo la inscripción, ¿ya? Lo que sí es que en ese certamen, ya, la modalidad, como les digo, es un informe, ¿ya? El certamen, el informe. Claro, el certamen va a ser en modalidad de informe, ¿ya? Pero además, ese informe va a tener una interrogación, ¿ya? Que va a ser el día, puede ser el 26, ¿ya? El día viernes de esa semana, por ejemplo, ¿ya? Y en esa interrogación, un representante del grupo va a ser sorteado al azar y yo le voy a ir preguntando cosas del informe, ¿ya? No sé, porque ¿Y me nosotros no describa, podemos tirar al agua a uno? um, Yo no no soy sé, contigo entonces. no, yo creo que va a ser el sorteo y bueno, a esa persona le va a tocar contar qué hicieron o yo le voy a ir haciendo preguntas del informe, cosas así, ¿ya? Algo fácil, ¿ya? Si no es para atemorizarse tampoco, pues, si yo no soy ningún perro, ¿ya? Así que no es tan complicado, pero sí es para que en realidad se estudien lo que están haciendo y en realidad describan bien, o sea, y piensen que a lo mejor yo no voy a ser el profe, sino que puedo ser el jefe de ustedes que le pide, que, le, que les pide un reporte nomás, para la empresa, por ejemplo, ¿ya? Mm, ¿Ya? Entonces, eso va a ser más o menos el formato. ¿Ya? Un formato que no es muy distinto a una disertación o algo así, ¿no? No, Profe, muy distinto a eso, ¿vale? profe, por casualidad, ¿el trabajo varía dependiendo de la cantidad de integrantes o es lo mismo para todo integrante? Digo, para todos los No, grupos. podría ser el mismo para todos, ¿no? Pues, ¿cuál es cuál es el problema? Ah, No, ya, no, muchas no gracias. creo que no creo que sea un impedimento de la cantidad, o sea, eh, todos van a tener la misma probabilidad de salir sorteo, ¿no? A ver, Belén pregunta, ¿y qué entra en el test? Bueno, en el test debería entrar hasta lo que vimos la última clase, es decir, hasta medidas de dispersión. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, las clases 1, 2, 3. ¿Ya? En todo caso, ya las diapositivas están en la beca, así que ahí las pueden ir viendo. Y bueno, también cualquier consulta extra también me la pueden hacer por correo, ¿ya? Bueno, yo tengo habilitado después de mucho tiempo mi correo de la universidad, que es este. ¿Ya? Ahí me pueden consultar también. ¿Ya? Si de repente quieren, no sé, pues una clase de repaso así también más adelante también puede ser. ¿Ya? Si todo se puede hacer preguntando. Pueden ver los videos nuevamente, ya recuerden que también está el link del canal donde yo subo los videos de las clases, ¿vale? Así que no se pueden repetir de nuevo la explicación, ¿no es cierto? Verla una y otra vez. Bueno, ustedes cachan, ¿ok? Vale, vamos a lo de. Bueno, como les comentaba, ¿cierto? Ya, hoy vamos a hacer un par de ejercicios. Ya, primero, ya, bueno, esto al final no lo vamos a poder hacer. Ya, vamos a hacer un ejercicio primero de concepto, ya, como para repasar, ya, y después vamos a hacer un ejercicio de tablas de frecuencia. Muy bien, entonces, la idea es que en esta parte ustedes me vayan diciendo. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, la primera pregunta sería, defina los siguientes conceptos: estadística, variable y datos. ¿Ya? A ver, Lucas, ¿estás por ahí? Sí, Lucas, mira, defíneme con tus palabras las tres definiciones que están ahí. ¿Qué entiendes tú por cada una de ellas? Y la vamos comentando.
Estadística. Bueno, No es necesario que la leas de ahí por ahí, sino que me cuentes nomás no, qué no, no, no. entendiste por la definición, ¿no? Más que una definición, sería como una percepción personal, no sé. Porque así como definición, no sabría realmente con un término definirla. Entonces no sabría cómo hacerlo, profe. Como perdón, no te escuché la última parte. Entonces no sabría cómo definir realmente Ya, eh, por ejemplo, si algún estadística. compañero te pregunta, pero por qué estudian estadística? ¿Por qué están en ese ramo? ¿O qué van a aprender? Eh, agrupar datos, Ah, muy bien. La estadística hace eso. ¿Qué más? sí, recopilar información, bueno, es casi lo mismo. Mucha, Yo dijiste dos cosas que más son que, correctas. sí, más que nada generar como eh, pautas de información ordenadas para que se pueda leer de una manera más simple y más fácil y entender. Exacto. Exacto. Eso era, ¿viste? Que explicaré con tus Ah, ya. palabras. Perfecto. O sea, Ah, estadística ya. es recopilar información en forma de datos, claramente, ¿ya? ¿Para qué? Para Sí, representarlo, resumirlo, ordenarlo, visualizarlos por medio de gráficos, ¿ya? Y lo final es aprender de los datos o bien descubrir nuevas teorías con respecto a los datos, ¿vale? Súper. sí. Entonces, a partir de la estadística, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por variable? Eh, según yo, son como cosas que van cambiando, como que están sujetas a cambio, ¿no? Por ejemplo, sobre todo la variable independiente, que sería eh, el eje X, si no me equivoco. O sea, bueno, cuando uno estudia ciencia, ¿no es cierto? Grafica cosas y habla de variables Sí, independientes o X, ¿no es cierto? Pero en general, una variable es algo cercano a lo que tú dices, que es algo que va cambiando, ¿ya? Pero, ¿dónde va cambiando? ¿cómo en qué sentido? En el gráfico, ¿no? O sea, en la tabla de Es datos, que, ¿no? mira, recuerda que estamos hablando en concepto general, ¿ya? Entonces, Ya, ya. variable es algo que va cambiando elemento a elemento, Sí, ¿ya? Porque recuerda que en la van cambiando los estadística, datos. claro, o sea, va cambiando de acuerdo a la unidad de información que tú le vas preguntando. Por ejemplo, a todos tus compañeros, todos te van a decir algo diferente respecto a alguna cosa, Sí, ¿ya? obvio, obvio, obvio. ¿Ya? A eso se refiere, ¿ya? Para que te quede un poquito más claro. La variable, ¿no es cierto?, es una medición, ¿ya? Que se le hace a los datos o a las unidades de observación, ¿ya? Y que va cambiando de cada caso, ¿ya? No, porque si fuera todo igual sería constante, ¿ya? Anótalo por ahí para que no se te Sí, olvide en eso eso más estoy. adelante, ¿ya? Vale, ¿y qué sería un dato entonces? Un dato. eh, un valor Es un valor, de ¿sí? la medición que estamos Eso, trabajando. exactamente, es el valor de la medición que se hizo, justamente, ¿ya? Ahora, ¿de qué forma puede ser ese dato? Bueno, de cualquier tipo, ¿ya? Puede ser numérico, puede ser en palabra, en cadena, como se dice, o en palabras, puede ser un código, un símbolo, ¿ya? Sí, Hay diversas formas de hacerlo, ¿ya? Pero, ¿ok? Entonces, estadística es la ciencia que recopila información, ¿ya? La variable es la característica que se mide y el dato es el valor de lo que se mide, ¿ya? exacto. ¿Sí? ¿Te queda más claro lo que yo? Sí, ahora sí. Bueno, vale. Es ¿Ya, chiquillos, alguna otra duda? ¿El resto con respecto a estas definiciones? ¿Ya? Que me la haga, no hay problema. Muy bien.
Vamos a la pregunta B. Dice, explique la diferencia entre una variable nominal y una ordinal. Natalie, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. Ya. Si puedes hablar un poquito más cerca del micrófono, que no te escucho suavecito. Sí, profe. Ya. ¿Ahí sí? Sí, un poquito mejor. ¿Ya? Mira, la pregunta es, expliquen la diferencia entre una variable nominal y una ordinal. ¿Cuál sería esa diferencia? Por lo que tengo en mi cuaderno, la nominal era, o sea, era ordenar los datos, po. Pero daba igual si, por ejemplo, no iba como por un orden de, como de jerarquía, por así decirlo, pues en cambio, ¿Ya? en la ordinal iba como de lo mejor a como a lo más malo, por así decirlo. Ya. ¿Y me puedes dar algún ejemplo de cada uno? O sea, la nominal sería ir ordenando datos, como por ejemplo, no sé, pues, en mi casa hay personas altas, de color azul, o sea, tienen, no sé, el ojo azul, el pelo café y cosas así, como ¿Ya? ir ordenando datos. Y en cambio, en la ordinal sería como, no sé, pues mi papá es como el más alto, después vendría mi hermano, después vendría mi mamá y después yo, porque soy como la más baja. Ya, entonces ahí tú estarías ordenando quizá por edad, ¿cierto? Sí, Ya. Bueno, igual está súper bien tu ejemplo, ¿ya? Te faltó mencionar nada más que ambas variables son de tipo cualitativa, ¿ok? ah, ya. Ya recuerda que, y el resto igual, que estas dos variables son cualitativas, por lo tanto no son con números, sino que son con características o atributos, ¿ya? Sí, Lo de sí, nominal, eso. por ejemplo, está súper bien eso del color de ojo, ¿ya? El color de ojo es una palabra, por lo tanto es nominal. Y ordinal sería, por ejemplo, el rango etario. En vez de la edad, es el rango etario, por ejemplo, entre 15 y 25, entre 30 y 40, cosas así, ¿ya? Porque son tramos. Ya. ¿Ya? Eso es como la única diferencia, ¿ya? Pero súper bien. ¿Ya? ¿Alguien más tiene dudas con respecto a esos dos tipos de variables? ¿Ya? No creo que sea tan difícil de escribir entre una y otra. ¿Ya? Gracias, Natalie. Bueno, Ya. Pregunta C. Dice, defina varianza y comente sus propiedades. A ver, ¿quién le puedo preguntar ahora? Brian, ¿estás por ahí? Sí, sí. Brian, defina varianza y comente sus propiedades. Bueno, o sea, O las tres más la, importantes. la varianza es como el promedio de las distancias que tienen los datos con su promedio. ¿Ya? Y eso al ¿Ya? cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Eh, y las propiedades, bueno, como depende del promedio, se deja influenciar mucho por datos extremos, digamos. O sea, si Ujú. estamos con datos del 1 al 10 y aparece un 100, la varianza sí se ve influenciada. Claro. ¿Ya? Es para datos solamente cuantitativos, no cualitativos, y ayuda también a ver está relacionada con la variabilidad que puede tener el conjunto de datos. Eso, muy bien, ¿cierto? Al menos esas son las tres más importantes. Hay otras que son más matemáticas, pero las tres que tú mencionaste son las más importantes. ¿Ya? Por ejemplo, recuerden que la varianza nunca da menor que cero. ¿Ya? Porque claramente la forma de calcular varianza tiene que ver con elevar números al cuadrado, por lo tanto nunca da negativo. ¿Ya? Si le da negativo en el cálculo es porque se equivocaron, sí o sí. ¿Ya? Gracias, Brian. ¿Ya? ¿Chiquillos, alguna duda con respecto a varianza o la desviación estándar? ¿Alguien cree que es lo mismo o todavía se le confunde el término? Muy bien, sigamos entonces. Pregunta de, ¿qué es la regla de Sturges? Paola. Paola, ¿estás por ahí? Sí, profe. Paola, cuénteme, ¿usted recuerda lo que es la regla de Sturges? No, profe, no me acuerdo qué significaba eso. Mira, te doy una pista, tiene que ver con construcción de tablas de frecuencia. Mm, O no sé, ni siquiera sabría darle como
como algo desde mi punto de vista, no me Mira, acuerdo. es la forma en cómo uno calcula cuántos grupos va a tener en la tabla de frecuencia cuando tienen datos muy diversos. Ya, creo que lo mencioné en un momento, pero la regla de Sturges es esa cuando uno calcula el valor de K. ¿Ya? ¿Alguien que la recuerde? ¿Ya? Ahí, Paula, mantente atenta para que la recuerdes, ¿vale? Ya, profe. ¿Ya? ¿Alguien que la recuerde para que la Eh, comenten? tenía que ver con que se sacaba una constante que era de acuerdo a los datos. Su fórmula, si no me equivoco, era 1 más el logaritmo del número total de datos. Sí, sí, Claro, ¿cierto? Era como una aproximación. claro. Y ese número después dividía al rango, si no me equivoco. La constante que encontraba dividía el rango y ayudaba a ver como cuántas anda, se me fue. ¿Cuántas variables podía tener una tabla de frecuencia? ¿Ayudaba también o no? Um, Casi, mira. El tema es el siguiente, ya póngame atención para que lo recordemos todo. Mira, el cálculo de esto sirve cuando tú tienes muchos datos cuantitativos, ¿ya? Y necesitas saber cuántos intervalos vas a tener, ¿vale? Eso se hace de la siguiente forma. Se calcula este valor. Estoy anotando en el chat por si acaso. ¿Ya? El famoso 1 más 3.3 logaritmo de n. ¿Ya? Ese cálculo es el que te permite decir cuántos grupos puedo hacer de forma óptima. ¿Ya? Uno puede hacer lo que uno estime conveniente, ¿ah? Pero lo usual es utilizar esta regla. ¿Ya? Esto se le llama el K. ¿Vale? ¿Ya? En todo caso, esto está en las diapositivas de tabla de frecuencia, así que ahí la pueden consultar de todas maneras. ¿Ya? Entonces, esta se llama la regla de Sturges. ¿Ya? ¿Ya? No los quería pillar con la pregunta, yo pensé que a lo mejor lo había mencionado de esa forma. ¿Ya? Así que, más que nada, eso. ¿Ya? Es la regla que te permite calcular cuántos intervalos vas a tener en función de la cantidad de datos y el cálculo de K. Nada más. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos, no sé, qué sé yo, 80 datos. Si n es 80, por ejemplo, ¿cuánto debería dar K? Bueno, calculamos el logaritmo de 80 por 3,3 más 1, eso nos da K más o menos aproximadamente 7.28. ¿Ya? Eso significa que K aproximadamente es 7. ¿Ya? Entonces uno ocupa 7 grupos, o lo clasifica en 7 grupos. ¿Ya? ¿Ya? No se olviden esta regla porque lo más probable es que en el trabajo haya que hacerlo. ¿Ya? Muy bien. Última pregunta de esta parte. Indique la relevancia de las medidas de tendencia central. Aquí no le he preguntado. Macarena. Macarena, ¿estás por ahí? Macarena. A lo mejor está con problemas. Al agua, entonces. Javier Benavente. Tampoco estoy. Tampoco está. Bueno. Ya, a ver. Está durmiendo la maca, profe. Pues ahí no sé. No, habló en el grupo. O sea, en el chat dice que no funciona el micrófono. Ya, las medidas de tendencia central. Son moda, media y mediana, si no me equivoco. O sea, ¿O no? primero, ¿Sí? ¿tú tienes claro lo que son las medidas de tendencia central? ¿Son esas tres o no?
¿Cuál es? No te escuché. Moda, media y mediana. Ya, vale, ¿cierto? Ya, ¿cuál es la importancia de esas tres? Oye, a ver, no sé cómo importancia, o sea, para qué sirve cada una, pero no sé cómo la No, pero en importancia. general, no de cada una, sino que para qué sirven en conjunto. O sea, ¿cuál es la idea de usarla? Vamos, Javier. Para, eh, puta, no sé, no sé. No sé, en general, ¿cómo para qué sirve en general? ¿Para qué te sirve el promedio, por ejemplo? A ver, no sé, sé que como lo central, pero no sé, ¿para qué en específico? Pero piensa, pues te da un solo valor. ¿Ya? ¿Para qué usáis ese valor? ¿Cuál es la conveniencia de resumir 1000 datos en uno solo? ¿Cierto? Igual tiene algo de sentido común, o sea, tomar el dato, ¿no es cierto? El único dato que tengo. ¿Para qué me puede servir? No sé, eso se puede ocupar para hartas cosas, pero por eso no sé cómo, ¿para qué puede ser en específico? No sé. No sé, me pilló. Ahora, Pregúntame de ejercicio, pero no de materia. ahora. Ya, Godine, no hay problema. No, oiga, en el certamen del trabajo no va a preguntar esto, sí. No, Mira, pregunte mira. de ejercicio, pues no materia. Ahora, no sé. Puta, ahí vemos, ahí vemos. Arriba dice ejercicio, esto no es ejercicio, esto es materia, esto son preguntas. Ahora, y más encima tu compañero te estaba apoyando, lo dejaste mal. Ya, pero lo voy a buscar en internet y le doy la respuesta. No, sí, era ella, era ella. No, ya fui ya. Ya fuiste, ya. No, era ella. Luego la culpa a la vaca que se quedó dormida. Pobrecito. Samir, Despiértala. Samir, ¿estás por ahí? Levántate. Sí, profesor. Eh, ¿Cuál es la relevancia de las medidas de tendencia central? Para qué son útiles? Esos dan la... Es como la información básica de las estadísticas, ¿o no? Ya. Continúa desarrollando la idea. O sea, a partir de esta se puede saber la media, la mediana, también la moda, Ujú. que pueden ser los datos más relevantes. Sí, pero en el fondo, ¿cuál es la relevancia? O sea, ¿cuál es en el fondo el objetivo de calcularla? Porque uno podría sacar cualquier información, podría ser siempre relevante, un porcentaje, no sé, estudiar el 25% más alto, el más bajo, pero ¿cuál es el fondo el objetivo? O la necesidad de calcularla. Mm, Por ahí va la pregunta. No es tan capciosa, ¿eh? Es la relevancia, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Chiquillos, si no importa, si no lo estoy pillando. Ya es cosa de que lo tratan Profe, de sacar ustedes con sus palabras, ¿no? profe, la vaca me llamó y dijo que se le había cortado la luz. No le sí. Sí que no Ya, tiene pero en todo caso wifi, estoy nada, no grabando, puede así prender que la clase. no. Dile que estoy grabando la clase y que después la voy a subir. Ya. ¿Ya? Que no se haga problema. Dice que está jugando con el dinosaurio donde no le pesca internet. Ah, pobrecito, puta. Le pegó con la pelota por entrenar tanto. Eh, a ver, tomémoslo de la siguiente forma. Para saber si es que le está yendo bien en la asignatura, por ejemplo. ¿Cierto? Ustedes calculan el promedio, ¿verdad? Ya, pero ¿para qué creen ustedes que sirve eso y no otra medición? Que el promedio ayuda a ver más o menos a qué número tienden los datos.
no donde tienden, porque recuerda que Ya, si es que el dato es muy extremo, te afecta. Por lo tanto, no tiende mucho. Profe, No es ¿le la está, palabra correcta. está ¿Para preguntando al azar o a alguien específicamente? No, ahora el que quiera aportar en algo. Entonces yo creo que sirven, o sea, las medidas de tendencia central sirven para como resumir datos Ah, en una sola cantidad. eso, ¿ya? Exactamente, claro. Resumir, ¿no es cierto?, los datos en un solo número. Para eso sirve, ¿ya? Porque si tenéis 1000 datos, es como, no podéis verlos bien a menos que lo muevas a una cantidad. Por eso, ¿ya? Si ustedes tuviesen un ramo con 25 notas, por ejemplo, no sabrían bien para dónde va la cosa, ¿ya? Entonces, el promedio sirve para eso, la mediana sirve para eso, ¿ya? La moda, ¿vale? Para resumir de diversas maneras el conjunto de datos en una sola cantidad, ¿ya? Por ahí alguien me preguntaba, profe, ¿es relevante para la toma de decisiones? Miren, sí, pero hay otras herramientas que además me permiten tomar decisiones con más certeza, ¿ya? Estas más que nada son medidas descriptivas, ¿ya? ¿Descriptivas en qué sentido? De que permiten mostrar el comportamiento de los datos cuando ya los tengo, ¿ya? También me sirve para comparar entre dos conjuntos de datos o más grupos, ¿ya? Entonces las medidas son el primer paso siempre para describir un conjunto de datos, ¿ya? Muy bien. ¿Ok? Ya. De las 5 preguntas, en 3 anduvieron bastante bien, ¿ya? En las otras 2, en las 2 últimas, como que guatearon un poco, ¿ya? Pero bueno, es cosa de repasar otro poquito nomás. ¿Mm? Perfecto. Ya voy a cortar esta grabación y voy a empezar la otra.